El viento frío de Sevilla hacía que las calles se convirtieran en un lugar aún más difícil de habitar esa noche. María, con su cabello rubio y ropa rasgada, trataba de mantenerse abrigada mientras caminaba por los callejones oscuros y concurridos. Sus pies descalzos estaban cubiertos de suciedad y su mirada, antes brillante, ahora mostraba la sombra del hambre y la soledad. Desde que huyó de la casa de acogida, la vida en las calles parecía ser su única opción. Sus padres habían muerto cuando ella era muy pequeña, y desde entonces, las esperanzas de encontrar algún tipo de afecto se habían desvanecido. No sabía qué más había perdido además de la comida y el confort, pero sentía que su corazón también estaba vacío, como si un pedazo de sí misma se hubiera quedado atrás en algún lugar distante. María no sabía exactamente por qué se había acercado al restaurante Palacio del Sol. Tal vez fuera el olor de la comida que llegaba hasta ella, mezclado con el perfume del lujo, algo tan distante de su realidad que por un instante casi sintió ganas de ser parte de ese mundo. El brillo de las velas en la entrada, las conversaciones bajas y educadas de los clientes y la risa de un hombre elegante con su copa de vino parecían tan distantes como una película que ella jamás podría ver. Pero ahí estaba, parada en la puerta de vidrio, observando. Dentro del restaurante, en una mesa refinada y bajo la luz suave de candelabros dorados, Laura Ruiz, una de las mujeres más poderosas de Sevilla, degustaba tranquilamente su plato de jamón ibérico de bellota, acompañado de un vino tinto de una reserva exclusiva. Su vestido de seda negra resaltaba su postura imponente, y su mirada era fría y calculadora, como si la vida fuera una secuencia de movimientos de ajedrez. Estaba tan absorbida en la comida, pensando en las reuniones del día siguiente, en las cifras que representaban sus logros, que no se dio cuenta de que el mundo a su alrededor parecía irrelevante. Pero, al levantar los ojos hacia su plato, vio algo que la hizo detenerse. En la puerta del restaurante, una niña de aspecto sucio, con el cabello enmarañado y la piel pálida, observaba la escena con una mezcla de deseo y desesperación. Sus ojos grandes y expresivos estaban llenos de lágrimas, pero no lloraba. Estaba allí, quieta, tratando de no molestar a nadie, pero el dolor estampado en su rostro era inconfundible. Laura, que ya estaba acostumbrada a ignorar el sufrimiento ajeno, se vio por primera vez en mucho tiempo tocada por algo que no estaba relacionado con el dinero o el poder. María, con el estómago rugiendo de hambre, no sabía exactamente qué estaba haciendo, pero se sintió impulsada a hablar. Dudó por un momento, pero luego se acercó a la mesa de Laura, con los pies arrastrándose en el suelo como si fueran de piedra. «Perdón, señora». Su voz, débil y temblorosa, sonaba como una oración. «¿Podría darme lo que no va a comer?» Laura, que se había acostumbrado a ser rodeada por personas queriendo algo de su estatus, miró a la niña con cierto desdén, pero algo en su mirada la hizo detenerse. Miró las manos temblorosas de la niña, su ropa rasgada y el modo vacilante con el que se acercaba. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió incómoda. No sabía cómo reaccionar. Algo en ese momento la tocó de una manera que no podía explicar. La mujer miró el plato frente a ella, la lonja de jamón aún intacta, y luego, contra su voluntad, dijo: «¿Tienes hambre?», preguntó Laura, su voz suave y fría, pero con un toque de compasión que no esperaba. María asintió con la cabeza, sin decir una palabra. Era evidente que la niña tenía miedo, pero también la esperanza de que, tal vez, alguien finalmente la viera como un ser humano y no como una sombra en el camino. Laura respiró profundamente y con un gesto firme le dijo al camarero que le sirviera otro plato a la niña. La escena fue un choque para todos en el restaurante, pero nadie se atrevió a cuestionar a la empresaria. Indicó la silla frente a ella. «Siéntate aquí», dijo Laura observando a María con una atención que parecía genuina, pero que aún era difícil de entender para ella misma. La niña dudó, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Nunca en su vida alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. En el momento en que se sentó a la mesa, María sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: un poco de dignidad.
Al ver el plato colocado frente a ella, con una sonrisa amable de Laura, se permitió un momento de felicidad. Como si fuera una escena de una película, comenzó a saborear el jamón con la misma intensidad con la que un sobreviviente devora lo que queda de una comida en un campo de refugiados. Laura, observando a la niña comer, sintió una punzada en el pecho. Era como si, al ver a María comer ese plato, ella de alguna manera se hubiera reconocido. El vacío en su vida parecía haberse llenado con un pequeño gesto, un pequeño acto de bondad. Durante la comida, María comenzó a hablar sobre su vida, la historia que nadie le había preguntado antes. Laura, aunque inicialmente reacia, escuchó atentamente. María reveló que había perdido a sus padres a los 8 años y desde entonces había vivido en varias casas de acogida, pero ninguna de ellas había sido realmente un hogar. En todas la habían tratado como una intrusa, como una carga. Un pequeño incidente de abuso físico la hizo huir, y desde entonces vagaba por las calles alimentándose de los restos de otros. «No creo que existan personas buenas», dijo María con tristeza en la mirada. «Solo quería que alguien me amara». Esas palabras alcanzaron a Laura como una flecha. Miró a la niña, tratando de disimular las emociones que la invadían. Para alguien que siempre lo tuvo todo, ¿qué más podría desear? Pero en ese momento sintió la respuesta. Quería, desesperadamente, a alguien a quien amar, alguien que la hiciera sentir que el mundo valía la pena. María, con su mirada inocente y sincera, parecía ser la única persona capaz de llenar el vacío que Laura no sabía que llevaba dentro de sí. Laura, con una decisión impulsiva y llena de un tipo de compasión que nunca supo que poseía, habló. «Te voy a ayudar». Era una promesa silenciosa, y en ese instante la vida de Laura Ruiz comenzó a cambiar. El sol apenas se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado, cuando Laura finalmente llegó a su casa, con María a su lado. La mansión de Laura, una de las más imponentes de Sevilla, se encontraba en lo alto de la colina, con una vista panorámica de la ciudad que brillaba bajo la suave luz de la tarde. La casa, con sus muebles lujosos y espacios amplios, parecía el reflejo de una vida que, a pesar de estar llena de éxito material, estaba vacía de algo que ella misma no sabía exactamente qué era. Hasta ahora, María, sosteniendo con firmeza la pequeña bolsa que había traído consigo, miraba todo a su alrededor con ojos desconfiados. El lujo de cada sala parecía un mundo que ella nunca pensó que vería, mucho menos entrar. El mármol del piso reflejaba la luz de las lámparas doradas, y los cuadros en las paredes parecían observarla. Todo parecía distante, como un sueño que sabía que no podría durar. Laura, al percatarse de la incomodidad de María, sonrió suavemente y le indicó el camino hacia la habitación de huéspedes, una de las más bonitas de la casa. La cama estaba preparada con sábanas blancas y almohadas suaves, y el aroma suave de lavanda estaba en el aire. El baño, con una gran bañera de mármol, parecía un refugio perfecto. Laura sabía que sería difícil para María creer que estaba allí para ser cuidada, no como una extraña, sino como alguien digna de cariño. «Aquí está tu cuarto. Puedes tomar un baño caliente y luego descansar. Yo pediré que te traigan algo para comer», dijo Laura con voz tranquila, tratando de transmitir la calma que sentía al ver que su casa estaba acogiendo a una niña tan necesitada. María permaneció allí parada por un momento, mirando la cama y el baño. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las contuvo con fuerza. No quería que Laura las viera. No quería parecer débil. La niña entró lentamente al baño y, con duda, comenzó a quitarse la ropa sucia. El espejo reflejaba su imagen, una niña sucia y desgastada por la vida en las calles, pero sus ojos, aún tan vivos y llenos de dolor, no podían ocultar la tristeza que se había instalado en ella desde hacía tanto tiempo. Cuando el agua caliente tocó su piel por primera vez en muchos días, María se permitió relajarse por un momento. Era la sensación de confort, de calor, algo que no conocía, pero que ahora sentía con una intensidad que la hacía querer escapar de la realidad. Sabía que el calor del agua podría ser temporal, al igual que la cena y la cama suave.
En el fondo, una parte de ella no creía que eso fuera real. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría merecer todo eso después de tanto sufrimiento? La respuesta a esas preguntas aún estaba lejos. Después del baño, Laura entró en la habitación con un albornoz suave en las manos, ayudando a María a vestirse. La niña se sentó en la cama con la cabeza baja, sin saber qué hacer con todo eso. El lugar era tan grande, tan silencioso, y el miedo que sentía era mayor que cualquier palabra que pudiera decir. Laura, al ver la incomodidad de María, se sentó a su lado, gentilmente, y tomó su mano. «No tienes que tener miedo. Estás a salvo aquí, María. No te voy a dejar», dijo Laura con la sinceridad de quien realmente quería creer en eso. María miró a la mujer con los ojos llenos de dudas, pero algo en esas palabras la hizo sentirse, por primera vez, un poco más tranquila. La comida llegó poco después, sopa caliente y pan fresco, pero María no pudo comer. Solo miraba los platos, sin poder decidir si era digna de todo eso. El miedo y la desconfianza estaban mucho más profundos en María de lo que Laura podría imaginar. Por más que Laura fuera generosa y comprensiva, las heridas emocionales de María eran profundas, casi invisibles, pero estaban allí. La niña no sabía cómo reaccionar ante la bondad que le ofrecían. Temía que, al igual que en todas las demás casas en las que vivió, algún día fuera rechazada. El miedo a apegarse a Laura, el miedo a que todo eso fuera solo una mentira, estaba apoderándose de su corazón. A medida que avanzaba la noche, Laura se retiró a su propia habitación, dejando a María sola en la de huéspedes. La mujer sabía que la niña necesitaba tiempo para acostumbrarse, pero la soledad de la casa ahora parecía molestarle más de lo normal. Estaba acostumbrada a ser una mujer poderosa, rodeada de personas que dependían de su ayuda y aprobación. Pero, en ese momento, lo que más deseaba era entender qué pasaba por la mente de María. ¿Qué sentía? ¿Cómo podía ayudar a esa niña a confiar en ella? Pero María no logró dormir. Sus pensamientos la mantenían despierta. Cada roce de la cama, cada suspiro de Laura en el pasillo, hacía que su corazón latiera más rápido. No sabía qué hacer con tanta gentileza. No sabía cómo reaccionar ante esta nueva vida que, de alguna manera, parecía tan distante de todo lo que conocía. En medio de la noche, cuando el silencio invadía la casa, María se levantó lentamente de la cama. Ya no quería estar allí. La sensación de estar invadiendo el espacio de alguien, de ser una carga, era insoportable. Sintió que tal vez sería mejor salir, volver a las calles, donde su soledad y dolor le resultaban más familiares. Allí sabía dónde estaba y qué esperar, pero allí no podía encontrarse. Con cuidado tomó su bolsa y salió por la puerta del balcón. El viento frío de Sevilla cortó su rostro, pero no le importaba. Sabía que tenía que escapar. No podía quedarse y esperar ser amada, porque creía que no lo merecía. La huida parecía ser la única forma de lidiar con ese torbellino de emociones. Cuando Laura despertó al día siguiente y se dio cuenta de que María ya no estaba en su cama, el desespero se apoderó de su pecho. Corrió por la casa, gritando el nombre de la niña, pero la única respuesta que obtuvo fue el silencio. La mujer, que nunca había enfrentado un desafío emocional tan grande, sintió algo nuevo crecer dentro de sí. El miedo de perder a alguien que ya consideraba importante. Sin perder tiempo, Laura inició su búsqueda por las calles de Sevilla. Caminó por cada callejón, por cada esquina, hablando con todos los que encontraba. Su mundo, que antes era gobernado por el control y la razón, ahora estaba siendo invadido por la preocupación y la vulnerabilidad. Durante toda la búsqueda, Laura se vio cuestionando su propia vida, sus propios miedos y lo que realmente significaba para ella ser capaz de amar a alguien. La jornada de Laura no sería fácil, pero sabía en el fondo que no podía rendirse con María. De alguna manera, ya se había convertido en parte de su vida, y ahora más que nunca necesitaba salvar a la niña. Pero para eso, primero tendría que salvarse a sí misma. Y así comenzó la búsqueda de Laura por las calles de Sevilla,
mientras su soledad se volvía cada vez más evidente. Los primeros días después de la fuga de María fueron una tortura silenciosa para Laura. La mansión, que antes parecía un refugio de lujo y confort, ahora se había convertido en una prisión. Cada rincón de la casa parecía vacío, como si la ausencia de la niña hubiera llenado el espacio de una manera que ella no lograba entender. Laura, que había pasado toda su vida al mando, ahora se veía impotente ante la angustia que la consumía. La incertidumbre de no saber dónde estaba María, el miedo de que algo terrible le pudiera haber sucedido, se apoderó de su mente y corazón. Laura no tardó en iniciar la búsqueda. Al principio, pensó en buscar sola por las calles, preguntar a los vecinos y hablar con las personas que solían pasar por allí. Pero pronto se dio cuenta de que las calles de Sevilla no eran un lugar seguro para una mujer como ella. La riqueza que poseía, la imponente figura que tenía, parecía alejar a cualquiera que pudiera tener información útil. En lugar de recibir ayuda, era vista con desconfianza, como si el simple hecho de ser una empresaria rica la hiciera ajena a la realidad de esas calles. Durante días, Laura recorrió los barrios más pobres de Sevilla, preguntando a todos, ofreciendo recompensas a quienes supieran dónde estaba María. No tuvo éxito. La gente evitaba mirarla, y los pocos que se arriesgaron a responder eran evasivos, desconfiados. Laura no lograba entender por qué no la ayudaban, hasta que finalmente tuvo una chispa de comprensión. María, como tantas otras niñas en las calles, había aprendido a no confiar en nadie. La niña no creía que una mujer como Laura, tan distante de su mundo, pudiera realmente importarle. Y por más que Laura intentaba, la niña nunca la vería como alguien de confianza, alguien que la trataba con dignidad. En la segunda noche en la que Laura no pudo dormir, rodeada de pensamientos de desesperación, decidió contratar detectives privados. Un amigo de toda la vida, que tenía contactos en el inframundo de la ciudad, le recomendó un grupo especializado en encontrar personas desaparecidas. Prometieron buscar en lugares más escondidos y secretos, pero aún así, los días pasaban sin ninguna pista sólida. La sensación de estar dando vueltas en círculos solo aumentaba. Laura comenzó a dudar de su propia capacidad para resolver el problema que ella misma había creado, y la culpa se instaló como un peso insoportable. Entonces, un día, algo inesperado sucedió. Durante una de sus visitas a uno de los cafés más tradicionales de Atocha, un camarero la reconoció. El joven, visiblemente nervioso, se acercó a Laura cuando ya no había nadie cerca y con voz baja dijo: «Señora Ruiz, vi a la niña». Dudó antes de continuar. «La niña de la foto. Ella está aquí en la calle, cerca de la estación. Lleva días por allí, pero está muy mal». El mundo de Laura pareció desmoronarse en ese momento. No pudo hablar. Sus pies se movieron por sí solos, como si su cuerpo ya supiera qué hacer. Corrió fuera del café, agradeciendo brevemente al camarero, y sin pensar en nada más, se dirigió a la estación de Atocha. La imagen de María, febril y sucia, parecía invadir su mente con cada paso que daba. Al llegar a la estación, Laura buscó en cada esquina, en cada banco. Su mirada se fijaba en cada rostro pálido, en cada niño perdido, hasta que, finalmente, la vio. María estaba acostada bajo un soporte, encogida, con los brazos alrededor de su cuerpo, como si intentara protegerse del frío y del dolor. Su cabello rubio estaba sucio y enmarañado, su rostro pálido como un fantasma. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda y su visión se nubló por las lágrimas que empezaron a formarse en sus ojos. María estaba visiblemente débil, con los ojos semiabiertos, febril. Su respiración era corta, como si estuviera luchando por mantenerse consciente. Laura se acercó con cautela, llamando el nombre de la niña con una suavidad que apenas reconoció en su propia voz. «María», dijo Laura con un nudo en la garganta. «María, ¿estás bien?». La niña levantó la mirada, sorprendida, como si no pudiera creer lo que veía. Las palabras de Laura apenas parecían tener sentido para ella. La joven parecía tan distante, perdida en un mundo que Laura no podía alcanzar. Pero aún así,
María intentó levantar la cabeza y murmuró algo. «Yo no lo merezco». Fue todo lo que logró decir antes de desmayarse. Sin pensarlo, Laura se agachó al lado de María, abrazándola en sus brazos. No sabía qué hacer, pero algo en su corazón le dijo que debía actuar rápido. «No puedo perderte ahora», pensó Laura, mientras levantaba a la niña con todo el cuidado, sintiendo el cuerpo de María tan liviano como una pluma. La llevó inmediatamente al hospital más cercano. Durante el camino, Laura no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que podría haberse hecho diferente. No lo sabía, pero el dolor en su pecho se transformaba en algo que no entendía completamente, una necesidad de proteger, de cuidar. En el hospital, los médicos diagnosticaron a María con neumonía. Dijeron que si se hubiera demorado más, las consecuencias podrían haber sido graves. Laura permaneció allí todo el tiempo, sin salir del lado de la niña. Observaba cada respiración de María, cada movimiento, con la atención de quien sabe que algo precioso está siendo salvado. La niña estaba débil, pero aún viva, y eso le daba a Laura una razón para continuar. Cuando María finalmente despertó, su mirada estaba confusa, pero había algo más, una leve luz en sus ojos, como si estuviera comenzando a darse cuenta de que había alguien allí para ella. Laura permaneció a su lado, ofreciendo palabras suaves y gestos de cariño. Sabía que, a pesar de todo, algo había cambiado allí, en ese hospital, donde las dos finalmente comenzaban a entenderse. Durante horas Laura permaneció al lado de María, observando su rostro mientras comenzaba a recuperarse. No sabía qué sucedería en los próximos días, pero sabía que, en ese momento, algo importante estaba naciendo entre ellas. Una conexión, una promesa silenciosa de que ya no estarían más solas. María estaba comenzando a darse cuenta de que quizás merecía una vida diferente, y Laura se daba cuenta de que el vacío que había en su corazón, hasta entonces llenado solo por lujo y poder, comenzaba a llenarse de algo mucho más profundo. Ella también ya no estaba sola. Las dos, de alguna manera, comenzaban a curarse la una a la otra. Y mientras María se recuperaba, la vida de Laura estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de la habitación del hospital parecía envolver a Laura como una niebla densa, convirtiendo cada minuto en una eternidad. Observaba a María, ahora más fuerte, aunque aún frágil, acostada en la cama con los ojos cerrados. Las últimas semanas habían sido una marea de emociones contenidas, pero ahora, en la comodidad del hospital y con la recuperación de la niña, Laura sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría la vida de ambas para siempre. A lo largo de los días en los que estuvieron juntas, Laura vio lo mucho que María se resistía a aceptar el cariño y el cuidado que ella le ofrecía. La niña, que ahora estaba más alerta y hablaba con más claridad, aún parecía distante, como si temiera que al aferrarse a Laura, perdería lo único que conocía, su soledad. El dolor que María cargaba era profundo, un dolor que Laura no podía entender por completo, pero sentía con una intensidad que le desgarraba el corazón. Sabía que los fantasmas del pasado de María no podrían borrarse con palabras, pero estaba dispuesta a ofrecerle algo más que consuelo. Laura quería darle una oportunidad para ser verdaderamente amada. En una tarde lluviosa, Laura entró en la habitación de María con una sonrisa serena, pero firme. Sabía que el momento era decisivo. «María», comenzó Laura, su voz suave, pero con una fuerza inusitada. «Quiero que sepas que mientras estés conmigo nada te faltará. Sé que el dolor que llevas es grande, pero estaré aquí, a tu lado, para ayudarte a superarlo. No necesito nada más que saber que estás segura. Quiero que sepas que puedes quedarte conmigo si lo deseas, y si lo deseas me gustaría ser tu madre». María la miró por un momento, sus ojos azules aún profundos, pero ahora con una tristeza palpable. Estaba a punto de llorar, pero mantuvo el control, como siempre lo había hecho, como si fuera un reflejo de un mecanismo de defensa. «Yo no sé si puedo». Su voz sonó quebrada, como si cada palabra fuera un peso insoportable. «No lo merezco. Todo esto,
Laura se acercó a la cama y se agachó a su lado, tomando sus manos con delicadeza. Sí lo mereces, María. Todos merecen ser amados. Sé que tienes miedo, pero te prometo que no te dejaré. La decisión es tuya, pero quiero que sepas que aquí siempre tendrás un hogar. María sintió un calor invadir su pecho. Las palabras de Laura la tocaron de una manera que no sabía cómo manejar. Nunca había recibido una promesa tan pura y sincera. Pero al mismo tiempo, la idea de aferrarse a esa bondad le parecía peligrosa. No sabía lo que era ser realmente amada, y el miedo a confiar y luego ser abandonada la hacía retroceder. Yo no sé si puedo confiar en alguien otra vez. María susurró, su voz ahogada por el miedo. Laura sonrió suavemente y puso su mano sobre la frente de la niña, acariciándola con cariño. La confianza es algo que construimos con el tiempo. No importa cuánto tiempo tome, María. Estaré aquí y lo haremos juntas. Te ayudaré a encontrar la confianza que necesitas, un día a la vez. María cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió la tentación de entregarse a esa promesa. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sintió que en ese momento podría permitirse creer que podía comenzar de nuevo. Laura, por su parte, estaba más que dispuesta a ser paciente, ofreciendo amor sin prisa, sin presiones. Con eso, María sintió, por primera vez en su vida, que tal vez existía un lugar al que pudiera pertenecer, una familia donde ya no sería un peso ni una carga. El proceso de adopción fue largo y burocrático, como en cualquier situación legal, pero a Laura no le importaba el tiempo. Sabía que lo más importante era asegurar que María estuviera lista para ese paso y que la niña tuviera la oportunidad de sentirse segura en su nueva vida. Durante ese tiempo, las dos se dedicaron la una a la otra de manera única. Laura no solo ayudaba a María con sus estudios, sino que también comenzaba a entender las complejidades emocionales de su hija adoptiva. María, por su parte, poco a poco empezó a creer que podía confiar en Laura. Al principio, los días fueron difíciles para ambas. Laura no sabía cómo ser madre y María no sabía cómo ser hija. María tenía dificultades para acostumbrarse a los pequeños gestos de cariño, y la casa, que antes parecía acogedora, ahora le parecía un lugar extraño. Se sentía como si estuviera viviendo una mentira, como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía. Pero día tras día, comenzó a darse cuenta de que Laura no solo le estaba ofreciendo una casa, le estaba ofreciendo una oportunidad para comenzar de nuevo, una oportunidad para ser feliz, algo que nunca imaginó que sería posible. Cuando el proceso de adopción finalmente se completó, Laura y María celebraron con una pequeña fiesta en casa. Las dos estaban finalmente como madre e hija, y a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, ambas sabían que ese era el comienzo de una nueva etapa. Laura observaba a María, ahora más sonriente, con el rostro más ligero, y sentía algo en su corazón que no podía describir. La sensación de que, por más que ella le hubiera dado a María un hogar, el verdadero cambio estaba sucediendo dentro de ella misma. Fue en ese tiempo que Laura tuvo la idea de crear una fundación para ayudar a niños como María, niños sin hogar, que vivían en la calle y no tenían la oportunidad de empezar de nuevo. María se emocionó con la propuesta y juntas comenzaron a trabajar en el proyecto. La Fundación María Ruiz, como se llamó, rápidamente se convirtió en una de las organizaciones más grandes de apoyo a niños sin hogar en la ciudad. Mientras Laura y María administraban la fundación, ambas ayudaban a transformar las vidas de otros niños, dándoles amor, seguridad y una nueva oportunidad, como ellas mismas habían encontrado. La relación entre Laura y María, construida sobre la base de paciencia y confianza, se volvía cada vez más fuerte. Mientras María comenzaba a recuperarse de sus traumas, Laura empezaba a comprender el verdadero significado de la maternidad y del amor incondicional. Estaban juntas y eso hacía que el mundo a su alrededor pareciera, finalmente, un lugar al que ambas pertenecían. Así, la vida de las dos siguió, ayudando a otros niños, transformando sus vidas y, en el proceso, transformando las propias. El verdadero cambio, sin embargo,
estaba en el corazón de Laura, quien aprendió la verdadera lección. Ser madre no es solo cuidar, es aprender a dar y recibir amor, incluso cuando se tiene miedo de que pueda desaparecer. Para María, cada día vivido junto a Laura era un paso más en su recuperación y en la reconstrucción de su confianza en el mundo. Y como si el destino hubiera preparado el camino para ellas, el viaje que comenzaron juntas solo estaba comenzando. La suave luz de la mañana de Sevilla se reflejaba en las amplias ventanas de la Fundación María Ruiz, que ahora ocupaba un gran edificio en el centro de la ciudad, antes utilizado como un antiguo almacén. Era difícil reconocer ese espacio, que con tanto esfuerzo y dedicación se había transformado en un lugar de acogida, de curación y, sobre todo, de esperanza para niños que, como María, habían perdido todo. Pero al mirar el edificio ahora, con sus paredes coloridas y decoradas con dibujos y mensajes de cariño, era imposible no ver el reflejo del arduo trabajo de Laura y María. María, ahora con 16 años, caminaba por los pasillos de la fundación con una confianza que antes parecía imposible de imaginar. Llevaba una camiseta con el logo de la fundación y sus manos estaban ocupadas entregando alimentos y juguetes a los niños que recién llegaban. Era evidente que ya no era la niña perdida que había huido de esa casa acogedora meses antes, sino una joven fuerte, capaz de liderar e inspirar otras vidas, de la misma manera que Laura lo había hecho por ella. Con cada nuevo niño que llegaba a la fundación, María se sentía más conectada con su misión. No solo cuidaba de ellos, sino que también los escuchaba, sabía lo que sentían. El dolor, los miedos y los traumas que ella misma había cargado algún día ahora estaban siendo usados para ayudar a otros. Sabía lo que era sentirse invisible, ignorada y desamparada, y estaba decidida a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que pasar por eso solo. Laura, observando a María con orgullo, también había cambiado. La empresaria que antes estaba tan enfocada en su carrera, en hacer crecer su imperio, ahora veía la vida desde una nueva perspectiva. La búsqueda incesante por más poder, más riquezas y más reconocimiento parecía haber perdido su sentido ante lo que estaba viviendo junto a María. Laura ya no sentía que el éxito estuviera en los números de su cuenta bancaria, sino en las vidas que ayudaba a transformar. Ahora entendía que el verdadero valor de la vida no estaba en el acúmulo de bienes materiales, sino en las conexiones humanas, en la capacidad de dar, de escuchar y de cuidar. La bondad que había aprendido con María la transformó de una empresaria exitosa a una mujer con un propósito mayor. Laura ahora sabía lo que realmente importaba: amor, compasión y apoyo mutuo. Esas eran las cosas que llenaban su vida, no los ceros en su saldo bancario. Con cada sonrisa de un niño en la fundación, Laura sentía que su alma se calentaba y que su jornada finalmente había encontrado un propósito. Una tarde, cuando el trabajo en la fundación ya había terminado, Laura y María se encontraron en uno de los jardines internos, un espacio tranquilo, con árboles y bancos, donde pasaban sus horas de descanso. Laura observaba a la joven, que ahora estaba tan involucrada en la fundación, y sentía una inmensa gratitud. Sabía que el mundo de ambas jamás sería el mismo, que el impacto que estaban generando en la vida de tantos niños nunca podría ser medido por dinero o fama. ¿Has pensado en el futuro, María?, preguntó Laura, con una sonrisa suave en el rostro. María, sentada en el banco de madera, miró a los niños que jugaban en el área al fondo. Se había convertido en una especie de mentora, una hermana mayor para tantas otras que llegaban a la fundación, y sabía que, en su corazón, había algo más grande para ella. «Pienso en ello todos los días, Laura», respondió María con un brillo en los ojos. «Quiero ayudar a más niños. Quiero que sepan que, al igual que tú me mostraste, la vida puede ser diferente, que pueden comenzar de nuevo». Laura se sentó junto a ella, tocando suavemente la mano de la joven. El silencio entre las dos no era incómodo, sino un reflejo de la paz que finalmente habían encontrado. Ya no necesitaban palabras para entender lo que significaba una para la otra. La conexión entre ellas estaba más allá de lo físico,
estaba en el corazón. La fundación prosperaba. Ahora tenían proyectos en varias partes de la ciudad, ofreciendo no solo comida y refugio, sino también atención médica, educación y apoyo psicológico para los niños. Cada mes llegaban más donaciones, más personas se involucraban en la causa. Laura y María sabían que estaban haciendo más que ayudar. Estaban creando un movimiento de transformación social, inspirando a quienes las rodeaban a creer que el amor y la compasión sí podían cambiar el mundo. Un día, al visitar uno de los centros de acogida de la Fundación en una de las periferias de Sevilla, Laura encontró a una niña de 9 años llamada Carmen. Sus ojos eran tan tristes como los de María cuando llegó a la Fundación, y Laura no pudo evitar recordar cómo la vida de la joven podría haber sido si no hubiera encontrado la ayuda de Laura. «Hola, Carmen, ¿cómo estás?», preguntó Laura con una sonrisa acogedora. Carmen la miró con una expresión desconfiada, pero al ver la amabilidad en el rostro de Laura, empezó a relajarse. Estaba allí, segura, y sabía que Laura realmente se preocupaba por ella. «Estoy bien, mejor que antes», Carmen dijo con una pequeña sonrisa. María, que estaba al lado de Laura, observó la escena con el corazón apretado, pero también con un inmenso sentimiento de gratitud. Sabía que ese ciclo de bondad se estaba multiplicando. Cada niño que ayudaba, cada palabra de consuelo, estaba rompiendo las cadenas que los mantenían atrapados en el miedo y el dolor. Lo que ella había vivido no debía ser el fin para ningún otro niño. En ese momento, Laura sintió un orgullo indescriptible al mirar a María. La fundación, que había comenzado como una forma de salvar una vida, ahora era el hogar de tantas otras, y sabía que, a través de María, el legado de amor y transformación apenas estaba comenzando. El ciclo de bondad y amor que comenzó con un simple acto de compasión en el restaurante Palacio del Sol, ahora se extendía como una llama que iluminaba y calentaba a todos a su alrededor. Y mientras Laura y María ayudaban a un niño más, una nueva generación de niños y adultos se unía a la causa, creando una red de apoyo que, juntas, lograron transformar el futuro de muchos. El legado de Laura y María se volvía inmortal, porque habían aprendido que a veces la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el poder de transformar vidas con amor incondicional. Su mundo había cambiado para siempre, pero lo más importante era que se habían encontrado la una a la otra, y con eso, la verdadera esencia de lo que significaba ser una familia. Y así, el viaje de amor y transformación de Laura y María continuaba, inspirando vidas, transformando destinos y demostrando que cuando se cree en el poder del amor, no hay límites para lo que se puede lograr. Si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias increíbles que están por venir.